¿ya? Para que no se sintetice más ácido CoA y no tener más ácido graso disponible. ¿Sí? Las activaciones. Las activaciones activadas por desfosforilación de 1, que sería lo contrario a la inhibición por fosforilación. Porque si uno está desfosforilado está activo. Y la activación por AMP y NAD+, AMP es precursor de ATP y NAD+ es por encima de la misma enzima, como si fuera soplado. ¿Ya? Entonces, esta es una de las enzimas más reguladas del metabolismo, se encuentra en la matriz mitocondrial y además es una reacción muy favorable hacia la síntesis de acetilcoenzima. ¿Ya? Fíjense en el delta aquí estándar, menos 33,4 kJ por mol. Y además esta reacción no ocurre en el otro sentido, no hay ninguna enzima que catalice el paso inverso. ¿Ya? Entonces, vimos qué ocurría con la glucosa en el paso piruvato, glicólisis, oxidación de glucosa. Vimos qué pasaba con ese piruvato en ausencia de oxígeno, fermentación alcohólica o fermentación láctica. Y vimos qué pasaba con ese piruvato en condiciones aeróbicas. Se convierte en acetilcoenzima en la matriz mitocondrial. ¿Cuál es el destino ahora de esa acetilcoenzima? Uno de los destinos es ciclo de Krebs, que es el que vamos a ver ahora. Otro de los destinos, que ya se lo mencioné, es la síntesis de ácido graso, que vamos a ver más adelante en la materia. ¿Ya? Así que ahora nos vamos a enfocar principalmente en el ciclo de Krebs. Entonces, en este panorama general, podemos ver que la glucosa pasando a piruvato, glicólisis. Piruvato pasando a acetilcoenzima, ya lo vimos. ¿Ya? Y además en este esquema, fíjense acá, que se puede obtener acetilcoenzima a partir de aminoácidos, las proteínas, a partir de ácidos grasos, grasas en general, y a partir de glucosa, azúcares. ¿Ya? Por lo tanto, las tres macromoléculas más importantes del organismo son fuentes de acetilcoenzima y por lo tanto son fuentes de energía. ¿Por qué son fuentes de energía? Porque acetilcoenzima va a ciclo de Krebs y la consecuencia del ciclo de Krebs es la producción de NADH y FADH2, que son transportadores de electrones reducidos. Esos transportadores de electrones reducidos depositan los electrones en un lugar de la membrana interna de nuevas mitocondrias denominado cadena transportadora de electrones. Y la consecuencia final de esta cadena transportadora de electrones es la síntesis de ATP. ¿Ya? Por lo tanto, todo el metabolismo está orientado hacia la producción de energía. Cuando el metabolismo se desvía hacia otro lugar, cuando no necesitamos energía, pero igual consumimos los nutrientes. ¿Ya? En ausencia de ejercicio. Si uno no hace ejercicio, esa acetilcoenzima se va a ir directamente a la síntesis de ácidos grasos y no va a ir a ciclo de Krebs, no va a ir a nada. ¿Ya? Se me puso muy mal, ¿no? Estoy con una lengua, pero aún se me escucha más adelante a ver que no se entera. Entonces, este ciclo de Krebs, que según el libro, según el autor, también se puede llamar ciclo del ácido cítrico. El ácido cítrico
el primer producto del ciclo. O el ciclo de los ácidos tricarbocílicos, porque los primeros productos del ciclo son ácidos que tienen 3 grupos carboxílicos. Entonces lo van a encontrar de las 3 maneras. ¿Para qué sirve este ciclo de Krebs? Para completar el metabolismo del piruvato, derivado de la glicólisis. Punto de partida del ciclo, acetilcoenzima. ¿Qué obtenemos en este ciclo? ¿O qué ganamos? CO2, no tiene ninguna importancia metabólica. ATP, que obviamente sí tiene importancia. Y lo más importante de este ciclo es los transportadores de electrones reducidos, específicamente NADH y NADH2. Y además vamos a ir viendo a lo largo de esta clase y las siguientes que el ciclo de Krebs es precursor de otros procesos. O sea, el ciclo de Krebs además sirve para abastecer a otras vías metabólicas. ¿Ya? Este ciclo de Krebs es una de las vías metabólicas más importantes de todo el metabólico. No entiendo por qué. Entonces, sumando y restando, a partir de una molécula de glucosa obtenemos 2 moléculas de piruvato, glicol. Luego, complejo piruvato de deshidrogenasa, a partir de 2 moléculas de piruvato obtenemos 2 acetilcoenzimanas. Y cada acetilcoenzimana alcanza para un ciclo de Krebs. Por lo tanto, vamos a poder dar 2 vueltas de ciclo o hacer 2 ciclos de Krebs a partir de una molécula de glucosa. Ustedes dirán que aquí no importa. Es importante porque de cada vuelta de ciclo se obtienen ciertas cantidades de NADH y KH2. ¿Ya? Estoy dando la verdad. Entonces, como les decía, a partir de cada vuelta del ciclo vamos a obtener cierta cantidad de NADH y KH2, y como son 2 vueltas, vamos a obtener el doble de lo que tendríamos si fuera solo un ciclo. ¿Ya? Y además, la cantidad de NADH y KH2 es determinante posteriormente en la síntesis de ATP en la fosforilación ciática. Entonces, grábense, una glucosa alcanza para 2 ciclos de Krebs. Es una idea. Esta es la parte ingrata del ciclo de Krebs, la estructura. Vamos a ir viendo, al igual que como lo hicimos con la glicólisis, cada una de las reacciones de manera individual. Pero les quiero mostrar primero el panorama general del ciclo. Primero, 8 reacciones. ¿Ya? Para que el ciclo sea completo. Luego, ¿qué se produce en este ciclo? Lo relevante o lo más importante, NADH. ¿Cuántos NADH? 1, 2, 3. En las reacciones 3, 4 y 8. ¿Ya? Reacción 3 se produce un NADH, reacción 4 se produce un NADH, reacción 8 se produce un NADH. ¿Ya? ¿Qué más? En la reacción 6 se produce un KH2. ¿Ya? Y en la reacción 5 se produce un GTP, que generalmente isomeriza a ATP. Por eso se dice que en el ciclo de Krebs se produce un ATP. Generalmente eso no es GTP, sino que ese GTP isomeriza a ATP. O una enzima, no tiene nada que ver con la cabeza. Entonces,
ustedes se fijan acá, y cada carbono va a tener su respectivo carboxilo. ¿Ya? Entonces cuando yo les diga el carboxilo del carbono 1, va a ser ese carboxilo. Carboxilo del carbono 2, carboxilo del carbono 3. ¿Ya? Entonces, los carbonos provenientes de la acetilcoenzima se depositan como carbono 1 y su respectivo carboxilo. ¿Se entiende? Ahora, si quisiéramos seguir esos carbonos, son siempre carbono 1. ¿Se fijan? Carbono 1 y su carboxilo. Hasta llegar acá, hasta llegar al fumarato. Pongamos de ejemplo cada una de las reacciones que lleva. ¿Por qué acá ya no aparece en color? Porque el fumarato es una molécula simétrica. Eso significa que tenemos lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, no podemos saber cuáles son los carbonos porque son idénticos. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta llegar al oxaloacetato, que sería el producto final. ¿Ya? Hay una típica pregunta dentro de acá. No sé si este año lo voy a hacer o no, pero probablemente sí. Que tiene que ver con predecir en qué vuelta del ciclo de Krebs va a salir como CO2 alguno de los carbonos. ¿Ah? No. Pero déjame terminar. Pero la pregunta es a partir de un carbono proveniente de glucosa. Sabemos que los carbonos provenientes de glucosa van a llegar como acetil-CoA, ¿cierto? Y sabemos que los carbonos provenientes del acetil-CoA se van a depositar como carbono 1 y su carboxilo, ¿cierto? Por lo tanto, si le seguimos la pista a esos carbonos, acá se perdió el primer CO2, que fue ese, el carboxilo del carbono 2. Por lo tanto, no son los que vienen de la acetil-CoA, y por lo tanto no son los que vienen de la glucosa, ¿cierto? Y si seguimos avanzando, en la reacción 4 se pierde el segundo CO2, que sería ese, sería el del carbono 3, y los de la acetil-CoA siguen ahí intactos. Después le perdemos la pista, porque no sabemos cuál es cuál, pero sabemos que tiene que ser alguno de esos. ¿Ya? Y al entrar la segunda molécula de acetil-coenzima, los carbonos de la primera molécula de acetil-CoA o de la primera vuelta del ciclo eran alguno de esos, ¿cierto? Que ahora en la molécula de citrato sería S, S, S o S, ¿cierto? El carbono 2 y su carboxilo o el carbono 3 y su carboxilo. Por lo tanto, la respuesta no es a partir de la primera vuelta, porque en la primera vuelta se pierde el CO2 o se pierde el carbono en forma de CO2, pero no provenientes de la acetil-CoA. Los provenientes de la acetil-CoA y obviamente a partir de glucosa se pierden a partir de la segunda vuelta. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que se llama buena así. Usted marca con carbono que quiera, carbono 14, carbono 13, es una marca radiactiva para poder seguir. El carbono X de la glucosa, tienen para elegir del 1 al 6. ¿Ya? No todos los carbonos van a llegar al ciclo de 3, porque acá de los 6 llegan 2, ¿cierto? Entonces en algún momento se perdieron los otros. Acuérdense que hay pérdida de 2 carbonos, uno en la glicólisis y otro en el complejo piruvato oxidrogenasa. O mejor dicho, no se enfrenta, son 2 en el complejo piruvato oxidrogenasa, porque acuérdense que llegaron 2 piruvatos al complejo piruvato oxidrogenasa. Por lo tanto, 2 carbonos se pierden ahí como CO2. ¿Ya? Por lo tanto, los 6 carbonos que tenemos disponibles, ¿cuántos llegan acá?
sea, si nosotros pudiéramos dividir la molécula de glucosa en dos, hay dos carbonos que les pasa lo mismo, otros dos carbonos que les pasa lo mismo, otros dos carbonos que les pasa lo mismo. ¿Cierto? O sea, en el estricto rigor se tiene que meter tres, no sé. ¿Verdad? Siguiente. Entonces la pregunta dice, si marca el carbono tanto de la glucosa, o sea, del 1 al 6, prediga en qué vuelta del ciclo de Krebs se pierde ese carbono como CO2. Se dice que la primera jamás. No, porque la primera vuelta los de la acetil-CoA quedan intactos. Sí, pues si vienen de glucosa. ¿Y eso se llama ¿qué se trataría Sí, pues ahora ¿por qué en la segunda vuelta se le hace igual a la primera? no, pero que ingresa la primera y la primera queda intacta. Y el salto Lo que la acetil-CoA, la acetil-coenzima que ingresa en la primera vuelta queda intacta hasta la segunda. ¿Ya? Porque siempre forma parte o siempre entra en la parte superior de la estructura y por lo tanto no se pierde como CO2. Por eso yo les digo que a partir de la segunda vuelta no se puede combinar. ¿Ya? Siempre y cuando el carbono sea ese. Porque ese es el que va a quedar posicionado ahí. Y a partir de la segunda vuelta va a ser ese o ese. Y uno de esos dos es el que se pierde como CO2. ¿Cierto? Profe, ¿cómo se van a agregar? Si el carbono y el otro se pierde a partir de la tercera o cuarta vuelta por isomerizaciones de la estructura. Lo que puede ocurrir es que el carbono jamás llega al ciclo de Krebs. Por lo tanto, ojo con la pregunta. ¿Por qué si esta molécula de carbono tuviera el CO2 igual porque así lo hace la enzima. La evolución. La enzima, estas dos enzimas que descarboxilan, que sería la isocitrato de deshidrogenasa y el complejo alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, lo que hacen es descarboxilar. Pero no toman cualquier carbono, toman solamente el carboxilo 2 acá, el carboxilo 3. la segunda vuelta la acetil-CoA el final del ciclo es oxaloacetato. Por lo tanto, el oxaloacetato para el segundo ciclo sería el sustrato, junto con la acetil-CoA. Y ahí se formaría el primer producto que sería citrato. ¿Ya? Por eso siempre se deposita los carbonos de acetil-CoA acá arriba, como carbono 1 y su carboxilo. ¿Cuál es la complejidad de la pregunta? La complejidad de la pregunta no es saber cuál es el carbono ni en qué momento se pierde. La complejidad de la pregunta es saber si la tienen que saber la estructura de toda la glicólisis y de todo el ciclo. Créanme que es súper fácil. Hagan el ejercicio en su casa. Marquen un carbono y síganlo. Lo marcan y van viendo cada reacción de la glicólisis, dónde está ese carbono, y lo van siguiendo. Y como llegan dos acetilcoenzimas, ya saben que de los 6 carbonos de la glucosa, 4 llegan acá y 2 se pierden antes. Entonces van a saber al tiro, depende de cómo se los pregunte. O sea, si fuera, no sé de nuevo, pero si fuera el 3 y el 4, por ejemplo, los que no llegan, entonces ya saben que si yo les pregunto por el 3 y el 4, ni siquiera tienen que dibujar el ciclo de Krebs. Basta con decir que se perdieron en el complejo que no va a decir como CO2. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna otra? Esa es la típica. Uno se puede perder primero o el 6 y el 3. No queda lo mismo. La glicólisis tiene un orden.
Si ingresa al ciclo de Krebs, en la primera vuelta no le va a pasar nada. En la segunda vuelta, ¿cuál va a ser ahora? S, ¿cierto? Por lo tanto, en la segunda vuelta tampoco le va a pasar nada, porque no es ni S ni S. Y si seguimos en adelante, en este punto más o menos hay isomerizaciones varias, en las cuales el carbono puede cambiar de posición. Por eso se dice que puede salir a partir de la tercera o cuarta. ¿Ya? Entonces, si ustedes marcan el carbono, volvemos a la glicólisis. Si ustedes marcan el carbono 6, ¿lo pueden seguir? ¿Y cuál sería el igual al 6? ¿Cuál sería el igual al 6? ¿Cuál sería el que sería idéntico al 6 en el mecanismo? Sería eso, ¿no? Sería el 1. Por lo tanto, el carbono 1 y el carbono 6 de la glucosa son idénticos para efectos de marcaje, porque ambos llegarían como metilo de la acetil-CoA por esta isomerización que ocurre acá en el paso de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. ¿Se fijan? Ambos van a hacer S después y ahí lo pueden seguir. Y así debe ser normal. Hagan el ejercicio. Van a ver que lo único complicado de la pregunta es aprenderse lo demás, es aprenderse del carbono. Hay uno que llega como metilo, hay uno que llega y se convierte en carboxilo, se convierte como CO2, y hay otro que jamás llega al ciclo, que es el que se pierde H en el complejo piruvato de ciclogenasa. ¿Estamos claros? Más o menos. ¿Sí? ¿No? Depende del carbono que marca, ¿no? Ese CO2 de la parte del funcionario, cuando vas a jugar a tu padre, ¿dónde sigue? Ese sí, cuando vas a no se sabe. Por eso les dije que acá sería de la marca. Acá puede ser S o S. o sea que la respuesta a la pregunta anterior sería tercer o cuarto ciclo. Si es que es, a ver, si es que es el carboxilo, ese carboxilo va a estar disponible para ser eliminado en la segunda vuelta. Pero si no era el carboxilo, no, va a ser a partir de la tercera o la cuarta. ¿Perdón? ¿Acá? No, sí, los carboxilos también. Y acá no hay pérdida ni nada, de nada. Sí, porque es simétrico. ¿Qué pasa con el succinato? Sí, pero hasta acá, a ver, sí, no se está bien. En teoría hasta acá se puede seguir. ¿Ya? De aquí en adelante en teoría debería perderse. ¿Ya? En el estricto rigor, hasta acá es diferenciado, hasta el succinil-CoA. De ahí en adelante es muy difícil saber cuál. ¿Ya? Por la simetría de la moneda. Yo le había dicho como barato también. Pero eso es relevante para contestar la pregunta. Esta es la pregunta para 7 entonces. Y ya se la dije que se la iba a hacer. Ya, vamos viendo entonces cada una de las reacciones. Reacción 1, acetilcoenzima A, ya sabemos de dónde viene, más oxaloacetato, que ustedes me dirán ya, pero que ya hubo un ciclo de Krebs, por eso hay oxaloacetato. Pero imagínense, la primera vez que se sintetizó citrato, había oxaloacetato disponible y no había el ciclo de Krebs. De ahí en adelante hubo ciclo de Krebs paciente. Entonces, ¿cuál es la idea de esta primera reacción? Esta reacción está catalizada por la citralosita
caso, primera reacción del ciclo de Krebs, en la cual la acetil-CoA o específicamente el acetilo de la acetil-CoA se une a una molécula de oxaloacetato, depositándose como carbono 1 y su carboxilo respectivo. Y la coenzimasa se libera y queda disponible para poder utilizarla si se requiere. ¿Ya? Y además las reacciones son favorables a la formación de citrato. Entonces esta molécula de citrato tiene 6 carbonos, 3 estructurales y 3 carboxilos, y el que le da el nombre del ciclo, se le llama ciclo del ácido cíclico. Ya les dije por qué no son ácidos, porque el pH celular nunca van a estar clonados con carboxilos, se llama citrato. ¿Qué más tengo que decir de esto? Reacción 2. Acá lo que ocurre es una isomerización de una molécula de citrato. Lo único que cambia es la posición del OH, del hidroxilo. Fíjense que en el citrato el hidroxilo está en el carbono 2, ¿cierto? En el producto que sería el isocitrato, el hidroxilo está en el carbono 3. ¿Sí o no? Y acá aparece una especie intermedia que sería la especie con doble enlace, que para que se produzca esta isomerización primero tiene que haber una deshidratación a la pérdida de una molécula de agua y luego una hidratación donde se agrega la molécula de agua. Por eso está esta especie intermedia. En estricto rigor, la reacción es el paso de citrato a isocitrato. ¿Ya? Y la enzima se llama aconidasa. En estricto rigor es una isomerasa, lo que están haciendo es que lo isomerizan. Y seguimos teniendo un ácido tricarboxílico. Son 3 isocitrato pasando a alfa-0-glutarato. Isocitrato entonces pasando a alfa-0-glutarato, y aquí se pierde uno de los carboxilos en forma de CO2, ¿cierto? Ahora tenemos una molécula que tiene 5 carbonos. Y además sintetizamos una H. Y en algunas especies está demostrado que esta isocitrato de deshidrogenasa, que es la enzima que cataliza la reacción, también puede utilizar NADPH como enzima para sintetizar NADPH. Eso es raro. ¿Ya? En general las deshidrogenasas tienen preferencia por uno de los dos coenzimas. ¿Ya? O utilizan NADMAS para sintetizar NADH o utilizan NADP+ para sintetizar NADPH. No hay una enzima que haga las dos cosas por igual. ¿Ya? En algunas especies hay enzimas que prefieren, o hay isocitratos de deshidrogenasas que prefieren NADMAS, y en otras especies la isocitratos de deshidrogenasas prefieren NADP+. ¿Ya? Cuando es la misma especie, la enzima use ambos por igual. ¿Ya? Eso no es así. Por eso aparece ahí entre paréntesis ese componente. ¿Ya? Y acá se sintetiza entonces para efectos prácticos. Nada. ¿Cuántos NADH? ¿Cuántos NADH sintetiza la isocitrato de deshidrogenasa? 1. Acuérdense que estamos en un ciclo. La acetil-CoA ingresa al mismo tiempo. ¿Ya? Yo les dije que la glicólisis era 2 por 2 porque son 2 moléculas en todo momento. Acá llegan 2 acetil-CoA pero ingresan de a 1. Por lo tanto es un NADH. Y después cuando ingresa la 1 acetil-CoA, en esta reacción se producirá 1 NADH.
Nuevamente una descarboxilación y ahora el carboxilo que se pierde es el carbono 3. Ahí lo tienen. Y se forma succinil coenzima porque esta enzima denominada complejo alfa-acetoglutarato deshidrogenasa lo que hace es ingresar una coenzima alfa. ¿Ya? Y además usan además como coenzima. Por lo tanto, esta enzima además sintetiza nada. ¿Ya? Entonces, en esta reacción ocurren varias cosas. Una descarboxilación del alfa-acetoglutarato. Dos, en la estructura final se agrega una coenzima. Y tres, se sintetiza un nada. Pero esta enzima, la coenzima siempre va a ser natra. Sí, en esta enzima no está reportado que en otra especie sea natriamasa. Esta sí que es preferente solo por normas. Ustedes dirán, bueno, si hemos fosfato más, no. Es súper relevante que sean las más o más, porque el producto, NADH o la pH, tiene funciones totalmente distintas. ¿Ya? El NADH va directamente a la fosforilación oxidativa para sintetizar ATP, y el NADPH es coenzima de enzimas que participan en contrarrestar el trioxiatina. ¿Ya? Sobre todo las enzimas glutarato reductasa. Entonces no tiene nada que ver el NADH con el NADPH, a pesar de que la única diferencia es que hay un fosfato en la estructura. ¿Sí? ¿Estamos bien? Siguiente reacción, succinil CoA pasando a succinato. Lo único que va a ocurrir acá es que la coenzima se pierde. ¿Ya? La enzima se denomina succinil CoA sintetasa. Y además en esta reacción se sintetiza GTP, que después por otra enzima isomeriza ATP. Entonces en estricto rigor el producto inicial del ciclo de Krebs es GTP. ¿Ya? Cuando hablamos de sintasa o sintetasa, eso no es muy claro en el libro. ¿Ya? Pero lo que en teoría debería ser es que una enzima que sintetiza GNP o ATP o cualquier nucleótido trifosforilado debería llamarse sintetasa. ¿Ya? Y otras enzimas que no utilizan o que no sintetizan ATP o GNP o lo que sea, se llaman sintasa, como la citrato sintasa. Esa enzima lo único que hace es sintetizar citrato, pero no es ni expresa de ATP ni para producir ATP. Eso sería entonces la diferencia entre una sintasa y una sintetasa. O si no lo saben. Ya entonces en esta reacción, como les dije, se produce GTP que luego isomeriza a ATP. Ahí viene el mecanismo de la enzima, eso se lo muestro solamente para que vean cómo es. Y ya no hay preguntas de esto. La enzima succinil CoA sintetasa tiene una activina X en su estructura. ¿Ya? Pero esto solamente, lo relevante con la activina, pero esto solamente para mostrarles que esta enzima tiene un mecanismo secuencial, ¿ya? En el cual van ingresando los sustratos de uno y van saliendo los productos de uno. No quiero que se aprendan esto, ¿ya? La activina es solamente un aminoácido que se fosforila en un momento dado. ¿Ya? Ustedes no tienen bioquímica 1. En bioquímica 2 se ven enzimas de este tipo, que tienen mecanismo secuencial. Hay algunas enzimas que tienen que ingresar los dos sustratos para que salgan los dos productos, y hay otras enzimas que tienen que ingresar un sustrato, sale el producto, ingresa el otro sustrato, sale el otro producto. ¿Ya? Todas tienen características cinéticas distintas. ¿Ya? Entonces, esto
¿Dónde es? Siguiente reacción, succinato pasando a fumarato. La enzima se denomina succinato de deshidrogenasa y esta enzima lo relevante es que sintetiza AH2, que es otra coenzima reducida que también tiene la capacidad de transportar electrones al igual que el NADH. ¿Sí? Y fíjense que desde la última descarboxilación se puede realizar por el complejo alfa-aceto glutarato de deshidrogenasa. Tenemos 4 carbonos. O sea, ya tenemos la cantidad de carbonos del producto final que es el oxaloacetato. 1, 2, 3, 4. Siguiente reacción, fumarato pasando a malato. Por efecto igual a L malato. El L porque lo va a estar por la izquierda. La enzima que aparece en esta reacción, fumarasa, lo que hace es hidratar. En este doble enlace agregar una molécula de o llamar esa enzima que hacen algo en el doble enlace, porque forman doble enlace o mejor el doble enlace. La fumarasa sería como una liasa. ¿Te acuerdas de la clasificación de la enzima? Y la que se nos iba a recordar en el mundo. Encima que forman doble enlace o que rompen doble enlace. Acá tendrían en teoría otra realidad. Porque se formó un doble enlace. Es difícil catalogar la enzima en un solo grupo, porque hay enzimas que tienen más de una función. Que vayan, pues se acuerdan un poco de la materia también. Y la última reacción, el L-malato pasa a oxaloacetato. Los 6 se sintetizan para hacerlo y la reacción 5 que nada más un par, vamos a tener 2 CO2, 3 NADH, un par de 2 y un ADP. ¿Ya? Ahí tienen entonces donde se reduce cada una de las cosas. Entonces serían 3 NADH, un par de 2, un ADP, 2 CO2. Pero en la reacción debería ser por conversión se suma el ADP. Ese ADP no es consecuencia de fosforilación oxidativa. Ese ADP es consecuencia de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Se acuerdan que cuando vimos glicólisis les mencioné la fosforilación a nivel de sustrato? Les dije que era síntesis de ADP a partir de un sustrato cualquiera que no va a fosfato. ¿Cierto? Distinto a la fosforilación oxidativa que depende del electrón en la cadena transportadora de electrones. Acá hay una fosforilación a nivel de sustrato, porque hay síntesis de ATP a partir de ese efecto. Que no es que no sea del ciclo, ¿ya? Ocurre igual como consecuencia del ciclo. Porque es una reacción que está inversa en el ciclo como el resto. ¿Ya? Si no es una reacción paralela, porque el GTP isomeriza la ATP. ¿Ya? ¿Alguna duda del ciclo de Krebs? ¿En todas las especies GTP? ¿Ah? ¿En todas las especies se libera GTP? En todas las especies se libera GTP, yo no me imagino que sí. igual que como Claro, vamos a explicarlo. La mitad del ciclo se puede, ¿no? En cualquier parte del ciclo. No es que, a ver, si no se fuera, no es que el ciclo pueda funcionar en otro sentido. O sea, si se sale, se para, ¿se puede? ¿O va a estar destinado a seguir? A ver, el ciclo de Krebs funciona de manera permanente salvo que esté inhibido. Pero devolverse no. ¿Ya? Porque el ciclo de Krebs, a pesar de que hay reacciones que tienen delta G desfavorables, el ciclo completo tiene un delta G muy favorable. Por lo tanto, tiende a ocurrir en este sentido.
Hay reacciones que sirven para rellenar el ciclo de Krebs si te falta algún sustrato. Ya, por ejemplo, si falta oxaloacenato, se puede ir oxaloacenato del otro lado. Ya. Pero que el ciclo se pueda devolver, no. ¿Puedo explicar cómo? Ahora la regulación. La regulación del ciclo en 3 puntos. El primero a nivel de citrato sin tasa. ¿Ya? La inhibición del acenato sin tasa es bastante compleja, porque son varios inhibidores. Uno, el citrato, que es el producto directo y el más fácil de entender, obviamente. ¿Cierto? Los otros inhibidores son consecuencia del ciclo. ADP es consecuencia de un ciclo de Krebs activo. NADH, a pesar de no ser un producto directo del enzima, es un producto del ciclo. Y succinil-CoA es un producto posterior, pero que es parte del ciclo de todas maneras. ¿Ya? Succinil-CoA es esto. Acuérdense que ahí está el ciclo, ahí está el citrato. El succinil-CoA es un producto que es posterior a la síntesis de citrato, pero que de todas maneras es parte del ciclo y de todas maneras es consecuencia de la síntesis del citrato. Si no se sintetiza el citrato, el ciclo de Krebs simplemente no empieza. Y no a la vez mucho debería como no necesariamente, porque acuérdense que yo les expliqué que los productos, ya sean directos o indirectos de la enzima, generalmente son inhibidores. Porque si tenemos un exceso de succinil, es porque tenemos un exceso de ciclo, y probablemente no se necesite tanto ciclo de Krebs. ¿Ya? Por eso los productos inhiben, ¿ya? Porque muchos productos implican mucha vía metabólica. Bueno, la activación por AMP es porque el AMP es el precursor de ADP. Lo interesante son las inhibiciones. ¿Tuvieron fisiología? Tiene que ver mucho con la depolarización de la membrana. No vamos a hablar después. Vamos a hablar de lo interesante, de lo bioquímico, no de lo fisiológico. La segunda es isocitrato de deshidrogenasa. Esa enzima, súper fácil. Inhibida por ADP, porque la ADP es la consecuencia del ciclo, y activada por ADP, porque ADP es el precursor de ADP. ¿Ya? Y la tercera regulación es a nivel de complejo alfa-cetoglutanato de deshidrogenasa, y es inhibido por succinil-CoA, y es el primer producto, o el producto, no el primer producto, sino que el producto lo complemental de la enzima, y además inhibido por NADH. NADH que cumple dos roles. NADH es consecuencia del ciclo, y además NADH es producto propio de la enzima. ¿Ya? Y esas son las regulaciones del ciclo de Krebs. Bueno, no es que in vivo no existan más, sino que lo que se ha demostrado in vitro es esto. Y para finalizar, si pueden ver sus pruebas, les llamo a todo esto. Yo les dije que el ciclo de Krebs servía para, además de proveer de los electrones necesarios para la posterior síntesis de ADP, o sea, además de sintetizar NADH y FADH, el ciclo de Krebs sirve para proveer a otras vías metabólicas para sintetizar otras cosas. ¿Ya? Todas esas flechas que están saliendo del ciclo de Krebs, que están en azul, son vías metabólicas que van a estar siendo abastecidas por el ciclo de Krebs. No voy a entrar en mucho detalle, pero por ejemplo,
el citrato es precursor de ácido graso, por lo tanto el ciclo de Krebs puede proveer de citrato, si así se requiere. Por ejemplo, el alfa-acetoglutarato es precursor de glutamato, y el glutamato es precursor tanto de purinas como de otros aminoácidos. ¿Ya? No voy a entrar en detalle porque solamente para que vean que el ciclo de Krebs no solamente sirve para abastecer de electrones, sino que abastece a otras vías metabólicas. El problema es que el ciclo de Krebs es tan generoso que tiende a perder muchos sustratos o muchos productos, como lo quieran ver. Por lo tanto, el ciclo de Krebs también tiene que ser abastecido de alguna manera, mediante las reacciones que aparecen acá en rojo. Esas reacciones que aparecen en rojo se denominan reacciones anapleróticas. Así se llama. Y sirven para abastecer el ciclo de Krebs no directamente en el inicio, sino que en alguno de los productos intermedios o a partir de otra cosa. O sea, no necesariamente a partir de acetil coenzimado. ¿Ya? Entonces estas reacciones anapleróticas son 4. Por ejemplo, si es que el ciclo de Krebs está falto de oxaloacetato, el piruvato, en vez de convertirse en acetil coenzima, pero que miren acá, el piruvato, en vez de convertirse en acetil CoA para ingresar, es convertido en oxaloacetato directamente por una enzima que se llama piruvato carboxilasa. ¿Ya? Esa reacción catalizada con la piruvato carboxilasa puede ocurrir principalmente en hígado y en riñones. Otra reacción anaplerótica, ¿se acuerdan que había uno de los productos de la glicólisis denominado fosfonol piruvato? Ese fosfonol piruvato también puede pasar a oxaloacetato. ¿Ya? Entonces, hay dos reacciones que convierten el fosfonol piruvato en oxaloacetato. Una, catalizada por la fosfonol piruvato carboxilinasa, y eso ocurre en corazón y músculo esquelético. Y la otra es que el fosfonol piruvato también pasa a oxaloacetato, catalizada por la fosfonol piruvato carboxilasa, pero eso ocurre en plantas, levaduras y bacterias. ¿Ya? Y la otra reacción anaplerótica en que el piruvato puede pasar directamente a malato a través de una enzima que se llama la enzima málica, y eso está ampliamente distribuido en variantes globales. ¿Ya? Entonces estas vías o reacciones anapleróticas sirven para rellenar el ciclo de Krebs cuando falta principalmente, como pueden ver acá, oxaloacetato. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Voy a explicarlo de los carbonos polares? ¿Ah? ¿Marcar qué? El carbono polares. La idea es que hagan ustedes el ejercicio. No tiene cómo equivocarse si no sigue. Lo que sí voy a explicar a todos es por qué la razón son las puertas. Miren. A ver, si uno marca del carbono 1 al 6 de la glucosa, tiene tres posibilidades.
Porque hay dos carbonos y les va a pasar lo mismo, dos carbonos les va a pasar lo mismo, dos carbonos les va a pasar lo mismo. Entonces digo que tienen tres posibilidades. Una posibilidad es que dos carbonos jamás lleguen al ciclo de Krebs porque se pierden como CO2 antes, en el complejo piruvato de deshidrogenasa. ¿Cierto? Acuérdense que en el complejo piruvato de deshidrogenasa, en la reacción analizada por la enzima E1, hay una descarboxilación del piruvato, pérdida de CO2. Como eran dos piruvatos, son dos CO2. O sea, dos de los carbonos que venían de la glucosa se pierden como CO2. Ahí. Por lo tanto, de los 4 carbonos de la glucosa que quedan, van a llegar los 4 acá. Una acetilcoenzima A no va a tener ningún carbono marcado y la otra va a tener uno de los dos. Los efectos prácticos van a lo mismo porque son iguales. Ahora, no va a ser lo mismo que llegue marcado el metilo que llegue marcado ese carbono que sería del grupo cetona, ¿cierto? Los efectos de vuelta no va a ser lo mismo, pero efectos de qué carbono se pierde tampoco, por lo siguiente. Sigamos el carbono. Supongamos que marcamos el del metilo. Sería ese, ¿cierto? Luego sería ese. Luego sería ese. Pérdida de carbono en forma de CO2, ¿cierto? Que sería ese primero. Pero seguimos con nuestro metilo marcado, ¿sí o no? Lo seguimos. Sigue siendo ese. Pérdida del segundo carbono como CO2. Sería el de abajo. Pero nuestro metilo sigue marcado. Sería ese. Sería ese. O ese. Porque si se fijan, no va a haber simetría ahí. Pero como sea, va a ser ese o ese, ¿cierto? Uno o dos en medio. Después va a ser ese o ese, ¿cierto? Y después va a ser ese o ese. ¿Sí o no? Ingresa la segunda acetilcoenzima. Nuestro carbono es ese o ese. Ese o ese, 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 etcétera, etcétera, etcétera. A partir de la tercera vuelta pueden haber isomerizaciones y ahora puede ser un carboxilo. ¿Ya? ¿Qué pasa si marcamos el carboxilo? Marquemos ese ahora. El grupo cetona. Primera vuelta. Es ese, en todo momento, o al menos, cuando se pierden los dos CO2, ninguno de los dos CO2 que se ha perdido es ese, ¿cierto? Luego es ese, y luego uno de los dos, ese o ese, ese o ese, ese o ese. Comienza la segunda vuelta del ciclo de Krebs. Llega la segunda molécula de acetilcoenzima. ¿Cuáles son nuestros carbonos marcados? Ese o ese. Ese o ese. Ese o ese. ¿Se viene de acá o se viene de acá? Pero como sea, ocurrió en la segunda vuelta y no en la primera. ¿Cierto? Es siempre en la segunda cuando el marcado es ese. Es a partir de la tercera o cuarta cuando el marcado es este. O jamás entra el ciclo de Krebs que se pierde antes en el complejo piruvato de deshidrogenasa. ¿Está claro? Entonces la neuronina